Bueno, entonces, acuérdense que en lógica el lunes tenemos el parcial. Y también hay un trabajo práctico. Si bien correspondería a este primer cuatrimestre, lo que vamos a hacer es, que normalmente hemos hecho otros años, como ustedes tienen un receso durante todo julio, y nos volvemos a encontrar recién en agosto, principios de agosto, tienen más de un mes sin clases. Entonces, la idea sería que lo que vamos a ver hoy les sirva de base, más lo que yo les voy a mandar, como para poder hacer el trabajo práctico 1 de la materia. ¿Qué es lo que vamos a buscar que ustedes hagan en este primer trabajo práctico? Es armar un sitio web sencillo. En lo posible lo pueden relacionar directamente con el proyecto que ustedes hayan armado en Ingeniería de Software 1. Entonces podrían poner, por ejemplo, el mismo rubro, la misma empresa o el mismo proyecto. La idea sería armar un sitio web referido, como les digo, a esa empresa. Por ejemplo, a ver, vamos, yo tenía unos ejemplos por acá, les muestro algunos del año pasado. Vamos a hacer este acá. La idea sería que ustedes, esperen, no, este no. Ahí vamos, ¿no? Esperen que los tenía por acá. Vamos a ver este. Va a ser un trabajo práctico en grupo, igual que como el que hicieron en Ingeniería de Software. Y la idea sería armar algo así. Por ejemplo, un sitio web donde ustedes van a presentar en una página, por ejemplo, la reseña o la información general de la organización sobre la cual, si quieren, ¿no? Pueden elegir otro rubro, otra empresa, pero pueden elegir la de Ingeniería de Software 1, el mismo proyecto, y presentan a la organización. Con texto, con imágenes, con videos, con lo que ustedes quieran. Ahora vamos a ver de qué se trata y después van a ver que no es tan, no se asusten que no es tan complejo. Un sitio web es un conjunto de páginas web. Esto que está acá, que ustedes ven que dice index.html, es una página web. Es la página principal, que normalmente le llamamos index, como nombre de inicio, porque después esto cuando lo subimos a un hosting, o lo subimos a la web, para el acceso público, automáticamente cuando uno entra a nuestra página, se ejecuta teniendo este nombre. Es la primera página de apertura, sería. Y desde una página podemos ir llamando a otras páginas. Como mínimo, van a ver después los requerimientos del trabajo práctico, ustedes deberían hacer una página index.html. HTML es el lenguaje que reconoce cualquier navegador para mostrar las páginas web. Con navegador me refiero a Google Chrome, a Firefox, Mozilla, Edge, cualquier navegador, Opera, el navegador que ustedes usen habitualmente. Tiene la capacidad internamente, no solo las muestra las páginas web cuando ustedes están navegando, porque justamente adentro tienen un intérprete que entiende este HTML, que es un lenguaje de marca de hipertexto, esas son las siglas, y ese lenguaje HTML sirve para armar estas páginas. Nosotros la vamos a ver básicamente porque no está relacionado directamente con la materia, pero la vemos porque justamente armando esta página principal, la idea sería poder invocar a otras dos páginas. Si se fijan estas otras dos páginas, por ejemplo, esto es lo que vamos a buscar cuando vamos a contacto o vamos a trabajar con nosotros, son formularios web. Estos formularios web permiten hacer carga de datos. Y acá es donde nosotros vamos a trabajar después en el segundo cuatrimestre a través del lenguaje que es JavaScript. Ese sí es un lenguaje de programación y vamos a poder validar que se puede ingresar o no en determinadas cajas de texto o en determinados formularios desde cada una de estas páginas, usando la lógica que fuimos aprendiendo hasta ahora, usando todas las estructuras de control, el si, el para, el mientras. Y esa lógica, traducida a un lenguaje de programación, que el lenguaje de programación es JavaScript,
ahí vamos a poder manipular lo que está acá adentro. Por ejemplo, cuando nos ingresan una determinada fecha de nacimiento, ver si esa fecha corresponde a una persona mayor de edad, o sea que ya tiene cumplido al día de hoy 18 años. Entonces tenemos que capturar por un lado la fecha de hoy, compararla con la fecha que nos cargaron en la fecha de nacimiento y ver si pasaron 18 años o no, o estamos exactamente en los 18 años, entonces tenemos que comparar cómo estamos con los meses y demás. Todas esas comparaciones se hacen con la lógica que estuvimos viendo. Y el lenguaje que se utiliza es JavaScript. Eso es lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, aplicando la lógica que aprendimos en el primer cuatrimestre. Pero nos quedan en el medio, y en este receso vamos a aprovechar para que ustedes vean esto que está acá, que se llama HTML, que no es un lenguaje de programación, sino que es un lenguaje de configuración, un lenguaje de configuración de páginas, que ahora les muestro básicamente cómo funciona, y después les dejo unos links, y tienen muchos tutoriales para aprenderlo rápidamente. Buenas noches. Buenas. Entonces, eso sería lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, tienen cada grupo lo va a hacer o lo va a encarar de acuerdo a la empresa que haya elegido o el tema que quieran, ¿no? Acá, por ejemplo, se trata de un sitio, siempre van a ver que hay una parte de encabezado acá arriba con títulos, algunas llamadas por medio de estos botoncitos. Este es siempre el index HTML, es la primera página que se ejecuta, y cuando llamamos a otra página, lo que va cambiando es el HTML. Y fíjense que acá también es otro formulario donde se van a ir cargando datos, en este caso, por ejemplo, un calendario para elegir la fecha, o botones de alternar, o texto libre, o listas desplegables. Y sobre eso son lo que vamos a trabajar en el segundo cuatrimestre. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna consulta? No, profe. No. Bueno. La arquitectura que nosotros estamos siguiendo es, a ver si se las muestro en un gráfico, es esta. Nosotros desde cualquier navegador o cualquier dispositivo, una PC, un celular, una tablet o lo que sea, vamos a poder acceder a páginas web. Esas páginas web, por medio de HTML y CSS, que son dos lenguajes de configuración, o se llaman metalenguajes, que es lo que nos van a permitir hacer estas páginas que estábamos viendo, vamos a configurar el sitio web. Como les digo, un sitio web es un conjunto de páginas web. Ustedes van a tener que hacer 3 páginas conformando su sitio. Una página principal, como esta, la de inicio, y que llame a otras 2. Y estas 2 que llamen es para que se puedan contactar o que trabajen o cargar el currículum. La particularidad que tienen estas 2, si bien son 2 HTML más, que se llaman desde el principal, tienen la particularidad de tener datos, permitir cargar datos a través de lo que se denominan formularios web. Y fíjense que acá tenemos los botoncitos, uno para borrar y otro para enviar los datos. Entonces, con estos 2 lenguajes, metalenguajes de configuración, ustedes van a poder armar un sitio, que va a tener como mínimo esas 3 páginas. Y a través de este JavaScript, este sí es el lenguaje de programación propiamente dicho, ese tiene los if, tiene los while, tiene todas las estructuras de control que vimos, y lo que vamos a hacer con este lenguaje de programación es ir practicando y aprendiéndolo para poder validar lo que haya acá adentro, ¿no? Como les había dicho recién, extraer el contenido antes de enviar los datos al servidor y que cumpla con las condiciones que nosotros querramos validar, y para eso lo vamos a tener que programar. Esto que está del otro lado es lo que van a aprender a partir del segundo año. Un nuevo lenguaje, por ejemplo PHP, que va a recibir los datos del lado del servidor y se va a conectar con una base de datos, por eso el año que viene tienen una materia que se llama base de datos, y de esa manera se guardan los datos en una base de datos, se recuperan, se interactúa con una base de datos por medio de un lenguaje y un motor de base de datos, normalmente pueden usar MySQL, por ejemplo,
y cuando vuelve la respuesta, supongamos que están pidiendo un informe, viene la respuesta para acá y se muestra también en HTML el contenido. Nosotros en primer año, más allá que la materia se llama lógica y estructura de datos, la lógica la fuimos aprendiendo y después ahora la vamos a aplicar por medio de este lenguaje, pero usando formularios web puntualmente. Entonces ahora, como para tener un sitio para que ustedes puedan armarlo y configurarlo, lo que vamos a ver son estos dos lenguajes, HTML y CSS, que como les digo no son lenguajes de programación, sino son lenguajes de configuración, para llegar a estos sitios que ustedes están viendo. ¿Cómo funciona o cómo pueden llegar a trabajar fácilmente? En realidad después, ahora lo vamos a ir viendo de qué se trata, después les voy a pasar unos links para que ustedes puedan ir viéndolo un poco más en detalle, pero en particular no es que van a elaborar desde cero todo esto, sino que van a poder acceder a plantillas que están publicadas, plantillas gratuitas, donde ya más o menos están estructuradas estas mini sitios web, que en este caso formado por 3 páginas, y ustedes lo pueden llegar a adaptar. Pero para eso necesitan conocer los fundamentos de qué es cómo se trabaja y a qué se refieren. HTML, que es el lenguaje de marca de hipertexto, que con esto yo puedo configurar la estructura general de la página, y CSS, que se llaman hojas de estilo en cascada, que con este otro lenguaje de configuración le voy a dar la parte estética, ¿no? Lo que ustedes ven acá, que son los colores, las fuentes y demás. Y la estructura general se lo doy con HTML. Y después sí, recién voy a poder programar y ponerle lógica y validar los contenidos a través del lenguaje de programación que es JavaScript. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un primer HTML? Ustedes lo que podrían hacer es, con cualquier editor de texto, cualquiera, ya poder generar esos archivos. Por ejemplo, en el laboratorio del instituto están instalados el Notepad++. Entonces se pueden crear una carpeta. Vamos a hacer un mini ejemplo acá. Por ejemplo, vamos a ponerle acá la carpeta práctica HTML, CSS. Así nos van quedando, como verán, si un sitio web está formado por 3 páginas web, como mínimo, un proyecto va a tener 3.html. Después vamos a ver que puede llegar a tener otras cosas más. Y el primer HTML que vamos a crear se va a llamar index.html. Cuando nosotros estamos navegando en cualquier página web, la que a ustedes se les ocurra, no sé, por ejemplo, acá, la página de Teis Sport, y le hacen botón derecho, y le ponen ver código fuente, el código fuente que aparece acá, eso es código HTML y CSS y JavaScript. No está escrito a mano, sino que está generado con un generador de código, pero todas estas codificaciones es justamente código HTML, esto que está acá, esto es código CSS, y en algún lado, estos son HTML, que ahora vamos a ver de qué se trata, y en algún lado hay llamadas seguramente a funciones en JavaScript, que es lo que después vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Para trabajar, les conviene tener una carpetita y en lo posible en la nube para que se vaya sincronizando y no lo vayan perdiendo. Y acá, por ejemplo, van a crear su primer sitio web. Lo primero que tenemos que hacer es crear un documento cualquiera, no es un documento de texto, sino que, de este lado, lo vamos a guardar como HTML. Esa es la extensión que reconoce cualquier navegador cuando lo ejecuta, cualquier navegador web. Entonces le ponemos esta extensión, yo estoy usando acá, y le vamos a poner de nombre index.html, porque esa es normalmente se la llama así a la primera página de un sitio web.
Entonces tenemos esto. Por supuesto está vacío, ¿no? Acá adentro, este no va. Fíjense que ya lo reconoce y que se les va a abrir en este caso a mí, con el Google Chrome, pero lo podemos abrir con cualquier otro navegador que tengan instalado. Se les recomienda habitualmente que tengan 2 o 3 navegadores. Yo acá, por ejemplo, tengo el Chrome, el Firefox, el Edge, porque depende de lo que vamos poniendo en HTML y en CSS, cada navegador lo muestra y tiene ciertos formatos distintos de mostrar algunos objetos, como por ejemplo el calendario de las fechas en un formulario web. Bueno, ¿cómo se escribe código HTML? Se usan estos símbolos, los símbolos angulares, de menor y mayor, y normalmente el código tradicional de HTML empieza con esta etiqueta, y cada etiqueta que se abre, se cierra. Entonces podemos poner, este va a ser nuestro index.html. Entre estas etiquetas angulares, esto es lo que se denomina, es una etiqueta en HTML, que justamente está indicando que empieza y termina el documento acá. Y como mínimo, tiene como 2 partes, o dos secciones, un documento HTML tradicional, después vamos a ver el HTML5, que es el que van a usar ustedes en la última versión, que tiene dos partes básicas, que es la cabecera, el head, y lo vamos a cerrar, y se cierra con esta barrita, como la barra del dividido, la división real, y la otra parte que tiene un documento HTML es el body, que es el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que se refiere cada cosa? El head hace referencia al encabezamiento del documento, y todo lo que pongamos acá es información de configuración y que no es visible desde cuando lo ejecutamos del lado del navegador, excepto una sola etiqueta, que la denominamos título, title, y eso es lo que va a aparecer. Ahora cuando lo ejecutemos, van a ver a qué nos referimos. Por ejemplo, este es, vamos a poner prueba de HTML y CSS. Y lo cerramos, ¿no? Cada etiqueta que se abre se debería cerrar. Esa es una buena práctica de escritura de estos lenguajes de configuración. Acá se dice que este documento HTML tiene sus 2 partes, head y body, que head, el encabezamiento y el cuerpo son hijos de HTML, y esta etiqueta título a su vez es un hijo de la cabecera. Y en el body no tenemos nada. O sea que si esto lo grabamos y lo ejecutamos, esto que está acá, haciéndole doble clic, se me va a abrir con el Google Chrome, y como no puse nada todavía en el cuerpo, en el body, no va a aparecer nada, pero sí debería aparecer el titulito en la pestaña del navegador, porque ese es el efecto que tiene esta etiqueta. Entonces vamos a ejecutarlo, le hacemos doble clic, y acá me aparece vacío, pero ya me aparece lo que yo le puse ahí como título. Vamos a cerrar el TIC Export. Y ahí ya tenemos nuestro primer archivo casi andando, ¿no? Lo único que hace es, le pusimos acá un título a la pestaña. Y esto, lo que está entre los símbolos angulares, se denominan etiquetas HTML. Cada etiqueta tiene una funcionalidad, le indica al navegador que lo está ejecutando qué es lo que nosotros queremos mostrar. En este caso lo único que hicimos es decirle que cuando empieza y termina el documento, que le dividimos en 2 secciones, después en HTML5, acá hay 5 secciones más por defecto, que hacen a la estructura general de una página, y a su vez en el encabezamiento le definimos la etiqueta título. Después ustedes cuando vean un poco más los videos en detalle van a ver que existen infinidades de etiquetas, pero son unas pocas las que necesitamos saber como para más o menos configurar una página. Y en el body ya le podemos poner, si queremos, un título. Aunque sea rudimentariamente, existen otras etiquetas, como por ejemplo el H. La etiqueta H es una de título y tiene un número de 1 a 6, que es el 1, el H1 es el título más grande y el H6 es el título más chiquito. Entonces vamos a poner acá, este sería el título principal. Después esto uno lo adecua a la página que quiera hacer, ¿no? Y como abrimos una etiqueta, la cerramos. Y toda esta línea sería lo que se denomina elemento HTML, que tiene la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre y el contenido.
y si supongamos le ponemos, para que vean la diferencia, el H3, y acá sería el subtítulo. Vamos a poner así para que lo vean. Y el H6, nos vamos al otro extremo, como si quisiésemos empezar a desarrollar algo. Esto le estamos poniendo ahí, lo que estamos poniendo acá no va entre comillas, sino con un texto libre. Le vamos a cambiar el otro H6 y lo cerramos. Bueno, ahí lo que hicimos fue poner 3 renglones adentro del cuerpo. Si lo grabamos, en el navegador ustedes ya lo tienen abierto y está apuntando acá al index HTML, lo único que tiene que hacer es refrescarlo y ya aparecen los títulos. Y el formato de esto es cómo esté configurado cada navegador, y como sabe que queremos poner como H1 el título principal, acá le dijimos H2 y acá H6 el más chiquitito. Si no le ponemos ninguna etiqueta, acá va a aparecer el texto con la fuente que tenga definida por defecto el navegador. Entonces, le podemos poner así, y aparece esto. Y si no, le podemos indicar al navegador que acá lo que va a venir es un texto. Entonces podemos usar la etiqueta P, por ejemplo, de párrafo. Así sabe el navegador que ahí lo que viene acá adentro es un texto con y que sería todo un párrafo de texto. Si hay alguien que no va entendiendo algo, me dice. Hasta ahora, ¿cómo viene? ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, ahí cambiamos el H6 por P. Y antes le habíamos mostrado sin ninguna etiqueta. Si no le ponemos ninguna etiqueta, es un texto que lo pone el navegador así como está. Y si le ponemos P, va a ser probablemente casi ningún cambio. Ninguno. Es como si no le hubiésemos puesto nada. Todo lo que pongamos acá en el body va a ser el cuerpo de la página. En este caso, de la página principal. Si vieron que nosotros de un HTML podríamos llamar a otro. Supongamos que vamos a crear otro, acá, y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a buscar, siempre lo guardan como HTML. Por ejemplo, vamos a hacer un formulario acá. Que vieron que como mínimo hay que llamar a 2 páginas HTML, y cada uno sea un formulario, uno de contacto, uno para cargar currículum vitae. Acá no hay nada. Vamos a copiarnos la estructura esta. Esto vamos a subir un poquito. Así lo escribimos todo de nuevo. Y el objetivo de esto sería un formulario. Y este sería el título del formulario. Hoy esto lo vamos a borrar. Si nosotros ejecutamos este HTML por este lado, va a aparecer el título del formulario. Y acá tengo el otro, ¿no? Vieron que cada uno tiene es un punto HTML. Apareció eso porque lo pusimos con H1 y le pusimos este. Nada más. Y esta etiqueta es la que aparece acá arriba. El título, el title del head. Y esta es la etiqueta del otro. Prueba de HTML y CSS es lo que aparece acá. Ahora, ¿cómo hacemos para llamar? Supongamos que estamos en este index.html y queremos invocar y llamar que se abra este otro. Entonces ahí existe una etiqueta que se llama la etiqueta A. La etiqueta A la vamos a abrir y la cerramos. Y acá sería, por ejemplo, vamos a poner llamada a form. Y lo cerramos. Si lo ejecutamos así como está, nos va a faltar algo. Y estamos acá, lo actualizamos y aparece esta leyenda. Pero yo quiero que esta leyenda sea un link que me abra esta otra. Este lo vamos a cerrar. Entonces no siempre, no solo ustedes van a encontrar etiquetas, texto y etiqueta de cierre, sino que esta misma etiqueta que se cierra, sino que adentro, además, hay lo que se denominan atributos o propiedades. Por ejemplo, la etiqueta A tiene algunos atributos, como por ejemplo el href.
Eso es una propiedad o un atributo de la etiqueta, y que se escribe adentro, acá, ¿no? Adentro de los símbolos angulares. Hasta ahora no habíamos puesto ninguna propiedad, ninguna etiqueta. Esta es la primera que ponemos. Esas propiedades, que acá el navegador, el editor nos marca con un color, normalmente es el nombre del atributo, igual, y entre comillas, el texto referido a este atributo. Este atributo lo que me dice es que qué es lo que quiero abrir cuando yo le haga clic en este texto. Profe, ¿eso es para invocar imágenes, puede ser? No, para abrir este. Estamos buscando que cuando esté esto, yo le haga clic y me abra el otro formulario. Perfecto. Para invocar imagen hay otro que se llama IMG. IMG puede ser también uno de los atributos de la. Van a ver que existen infinidad de etiquetas y ni hablar de los atributos de cada etiqueta. Entonces, si yo estas dos HTML están dentro de la misma carpeta, o sea, están en el mismo nivel, si yo lo llamo acá entre comillas, estando acá, le tengo que decir el nombre .html, o sea, qué es lo que quiero abrir. Por ejemplo, acá este se le llama form.html. Tiene que poner exactamente el mismo nombre, ¿no? Entonces, fíjense que ahora cuando lo grabamos, de este lado, al actualizarlo, acá ya me aparece como un link, me aparece vinculado, porque se dio cuenta el navegador que yo estoy usando este atributo. Entonces esto lo transformó en un link, acá le pueden poner lo que ustedes quieran, ¿no? También se puede hacer con imágenes. Y cuando yo le haga clic en ese link, me va a abrir el otro. Por ejemplo, le voy a hacer clic, y me abrió, y me cambió de HTML. Existen otros atributos para que me lo abra en una pestaña al lado, y me conserve la primera. Ahora normalmente los sitios web van a ver que siempre van trabajando sobre la misma página y se van superponiendo las páginas, o tienen una gran página que ustedes van scrollando, o sea, se van desplazando, pero antes como que una página iba abriendo otras pestañitas. Si queremos hacer ese efecto, hay si mal no recuerdo, un atributo que se llama target, ¿sí? Y ahora hay que acordarse de la propiedad. Me parece que era blank, si no la buscamos. Algo así era. O guión bajo blanco. Bueno, vamos a probar. Entonces cuando lo ejecutamos, desde acá, ahí me lo abrió en otra etiqueta, en otra pestaña, ¿no? Eso es lo que hace esta propiedad. Si nosotros queremos trabajar y que se vaya pisando y abriendo sobre la misma pestaña, le sacamos esto. Al sacarlo, lo que hace es que se abra sobre la misma, que sería otro tipo de valor que tiene Target, que lo toma por defecto. Ahora, el tema es, estando acá, poder volver al anterior. Entonces, ahí podemos usar esto mismo. Si copiamos esto de acá, lo ponemos por acá, lo que tenemos que volver es al index.html, y acá le ponemos volver al inicio. Una referencia para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Cuando lo miramos del lado del formulario, si lo ejecutamos, este que está acá, esto lo vamos a cerrar, aparece esto, volver al inicio, que es lo que agregamos acá, con la misma etiqueta A, nada más que la referencia es el index HTML. Entonces cuando yo le haga clic acá, en esta ejecución, me va a abrir este otro. O sea que él lo que estaría haciendo es el efecto inverso de volver y retroceder y activar la otra. Y se activaría esto. Entonces cuando lo llamamos, viene para acá, por ahí me lo abrió justo en otro. A ver. Y la llamada a form, y volver al inicio, bueno, y llamada a form, y volver al inicio. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Vieron que no estamos pensando lógicamente una aplicación, sino lo que hay que saber es el comportamiento de cada una de estas etiquetas y qué efecto tienen tanto las etiquetas como sus innumerables propiedades que existen. Y como verán también,
no tiene una parte estética. Lo que se hace con el HTML, el lenguaje de marca de hipertexto, ese es son las siglas, es justamente darle la estructura general a la página y al sitio, porque vamos a tener múltiples páginas. Pero después la parte estética se la vamos a dar con CSS, que es el otro lenguaje de configuración. ¿Hasta ahí estamos? ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, si ustedes quieren acá insertar, después vienen todos los chiches, ¿no? Por acá queremos insertar un video, y el video ya existe, ¿no? Entonces vamos a YouTube, ahí, y estamos haciendo una página de cursos de JavaScript. Vamos a poner acá, tutorial, ¿qué decía ahí? Bueno, tutorial básico de HTML y CSS, como ven van a tener un montón. Y les gusta este video y ustedes lo quieren llevar para su sitio. Entonces, con el video activo de adentro de YouTube, una manera es descargarse todo el video y tenerlo acá. Pero eso haría muy pesado nuestro sitio porque después tendríamos que subir todo esto a un servidor para que se publique en la web. Entonces, por eso siempre nos manejamos con links. Si ustedes tienen en YouTube ya subido su propio video o quieren hacer miren como esos sitios donde uno mira películas que se los enlaza a distintos servidores. Bueno, si por ejemplo ustedes quieren reproducir algo de YouTube, le ponen dentro del video, botón derecho, acá que está, vamos a saltar los anuncios, y estando en el video, les van a aparecer todas estas opciones, y pueden elegir copiar código de inserción. Si copian esto, adentro de nuestro, en este caso, index.html, lo pegamos, y esa es una etiqueta que se llama iframe, que va a ser un marco. Este es el ancho y el alto, vieron que aparecen en rojo porque estos serían atributos o propiedades de esta etiqueta. La etiqueta iframe se abre y se cierra. Acá está la apertura y ahí está el cierre. Este es el tamaño que va a tener, que va a ocupar, después se lo podemos cambiar. La propiedad src de sur, de cuál es el video que quiero subir, que este es el link. Y después estas cuestiones las podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, curso de HTML, creo que era el video que estamos trayendo. El tipo de borde, ahora se lo cambiamos, cualquier cosa. Si le queremos permitir o no que nos amplíe la pantalla dentro de nuestra propia página. Y una serie de propiedades propias del video. Si se va a autorreproducir, o bueno, una serie de cuestiones que no hacen al caso. Entonces, simplemente pegando esto ya está. Este código de inserción ya nos deja preparado para meterlo en una página web. Si lo grabamos, salvo que tenga una protección, si no buscamos otro, y vamos a, lo vamos a cerrar, también, y ejecutamos el index con todos estos cambios que tenemos. Y nos aparece esto. Pero no es que nosotros hicimos nada. Acá está la llamada al formulario, ¿no? Este es el formulario y volver al inicio. Y si lo ejecutamos, empezamos a tener video. Y así ya tenemos página con video en 10 minutos, ¿no? Miren que no es tan complicado. Esa es otra de las etiquetas que se llama, en este caso, iframe. Si nosotros lo queremos hacer más chiquitito, este es el ancho, por eso dan inglés técnico en la carrera, vamos a hacerlo más chiquito, así 600, y el alto de 400. Y que no lo puedan maximizar, entonces se lo sacamos. Y acá le vamos a poner un borde 1 o 2, después vemos el efecto que tiene. Y para que esto no quede pegado a la derecha, existe otra etiqueta de las tantas que hay, que se llama BR, que hacen un salto de línea, como un enter. Como tiene un BR acá, lo cerramos. Así como cada uno de estos se cierra. Eso es una buena práctica, no da error, pero es recomendable que lo haga. O sea que va a ser un enter después de este cuadro, que adentro hay un link a un video de YouTube, y después va a aparecer la referencia para irme al otro formulario.
Y después siempre acuérdense de grabar, ¿no? Con este Notepad es más que suficiente para que ustedes puedan trabajar con estos dos lenguajes de configuración. Me quedó todos los enters y todos los espacios en blanco se desechan, o sea que no son considerados por el intérprete del navegador, y simplemente estas tabulaciones que ustedes van viendo es por una cuestión de prolijidad, y todo documento HTML se va ejecutando desde arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y lo va interpretando el navegador con el que lo estemos abriendo y lo va reproduciendo. Entonces vamos a actualizarlo. Esto es lo que va a hacer, hicimos un enter para que vaya por ahí abajo. Vamos a ponerle uno más, algunos más. Ahí le hicimos 3 enter para que se vaya más. Bueno, ahí lo grabamos. Y siempre una vez que lo tienen, lo único que tienen que hacer acá es actualizar y se va a refrescar el nuevo código HTML. Ahí cambió el marquito, porque le pusimos 1 o 2, no me acuerdo qué le pusimos. Y le pusimos varios enter para que se vaya por acá. ¿Hasta ahí estamos? ¿Seguimos? Sí, Por sí. supuesto, también así como hay un Perfecto. iframe, hay otro para insertar imágenes, y bueno, eso lo tienen todo explicado en los vídeos que les voy a subir para que se entretengan este mes y pico y no se olviden del instituto y ahí configuran su página. Como les digo, lo pueden hacer desde cero la página, pero si navegan por acá, busquen plantillas HTML5 gratis y van a tener que encontrar una serie de sitios donde pueden descargarlo. De hecho, esto que yo les mostré, algunos están hechos, por ejemplo está hecho desde cero, lo hicieron ellos directamente, pero hay otros que tomaron plantillas hechas y lo acomodaron a su proyecto. Pero para poder acomodarlo tienen que entender el funcionamiento básico, como les estoy mostrando, de HTML. Si lo van a hacer en HTML5, para que el navegador se dé cuenta, normalmente se pone el top type, acá para indicarle que va a ser en HTML5. El top type, ahora me entró la duda. Esperen un cachito, ¿no? Si era con un signo de admiración o no. Acá tenía unos ejemplos hechos. ¿Cómo está ahí? Sí. Y adentro del body van a ver que existen, después cuando lo vean, 5 secciones ya predefinidas, que no tienen un efecto visual, pero sí le van indicando al navegador qué es lo que ustedes van a hacer. Hay una parte del encabezamiento, otra parte del menú de navegación, otra parte del cuerpo principal, otra parte del footer o del pie de página, y entonces uno los arma a estas etiquetas, como si fuese el head y el body, nada más que adentro del body, y después sí emplea todas estas etiquetas que estamos viendo ahora. Y si no, como les digo, tiene la posibilidad de bajarse una plantilla y trabajar sobre esas plantillas y la adecúan a su proyecto. Lo que sí, cuando tengan que hacer algún formulario, sí lo van a tener que hacer a mano, que ahora les muestro cómo se hace. Bueno, hasta ahí tenemos ya el index y ya sabemos cómo llamar a otro HTML y incluso cómo volver. Ahora vamos a trabajar con este. ¿Cómo hacer un formulario? Fíjense que si estando acá, y una vez que ustedes lo publican, con el botón derecho, ya ejecutándolo desde el navegador, en este caso el Chrome, con el botón derecho podemos ver el código fuente. Y no vamos a ver nada más y nada menos que lo que nosotros mismos fuimos escribiendo. Este es el código que cualquier navegador puede interpretar y sabe qué hacer con esto. Por eso hay que saber nosotros entender qué significa cada una de las etiquetas. Profe, creo que si aprieta sobre la página F12 se pone eso que usted muestra a la derecha. A la cara derecha, sí. Sí, y no Sí, tapa la página. para inspección. Exacto. Así es. Lo que pasa es que les quiero mostrar algo así muy sencillo y básico, como para que lo puedan hacer sin ninguna complicación. Ajá, ok. Después, así como yo estoy usando y que lo uso porque normalmente que está instalado en el instituto, o es muy fácil de descargar, gratuito y muy rápido y livianito, no ocupa nada. Por supuesto que hay múltiples editores, como el Sublime Text, el Atom, lo que sea, y hay otros que son pagos,
como el Dreamweaver, y que nosotros podemos ir escribiendo el código por acá, lo podemos ir viendo en vivo, cómo se modifica, me va sugiriendo un montón de alternativas, pero no es necesario, pues nosotros no estamos buscando hacer un diseño gráfico ni nada por el estilo, simplemente hacer un sitio que tenga 3 páginas y fundamentalmente, con lo que vamos a hacer ahora acá, que un par de páginas tengan formularios, que es lo que nos sirve a nosotros como desarrolladores para trabajar con sistemas web, digamos, que es donde vamos a ir cargando los datos y validándolo y programando su contenido. Bueno, ¿cómo se hace un formulario? Acá tenemos el título y abajo cómo volver, por ejemplo, ¿no? Si en el medio queremos hacer un formulario, se hace con la etiqueta form. Es una etiqueta que le estamos indicando al navegador que vamos adentro vamos a armar un formulario. Y como toda etiqueta que se abre, se cierra. Si adentro de ese formulario es una etiqueta de configuración, de indicación de que empiece y termine un formulario, pero no tiene un efecto visual. O sea, si nosotros venimos por acá y llamamos al formulario, todavía no aparece nada visiblemente. En los formularios podemos poner las etiquetas, que serían como la escritura del campo que queremos cargar, y para eso existe la etiqueta que se llama label, de etiqueta, ¿no? Una etiqueta que se abre y se cierra, que se llama etiqueta justamente, y lo único que hace es, le estamos indicando que vamos a poner una etiqueta al lado de un campo. Y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a cargar un formulario que me permita cargar, no sé, una materia, por ejemplo, el resultado de un examen, que me permita cargar una materia, vamos a cargar el DNI del alumno, vamos a poner a hacerlo más fácil, el nombre del alumno, así, la materia, la nota y la fecha. Así podemos mostrar distintos objetos. Vamos a cargar cuatro atributos en este formulario. Entonces vamos a poner el alumno, la materia, que serían como los datos de entrada que nosotros hacíamos en pseudocódigo. La nota que sacó y la fecha del examen. ¿Cuándo fue? O esa materia la rindió. ¿En qué fecha la rindió? Y qué nota sacó. Acá lo único que hicimos fue poner etiqueta, entonces si miramos así, de hecho van a aparecer todas juntas me parece, y lo actualizamos, aparecen estos 4 textos. Nosotros ya aprendimos que con la etiqueta BR hacemos un salto de línea. Entonces vamos a copiarlo por acá, y le ponemos un enter entre cada uno. Hasta ahora siempre estamos trabajando con HTML, ¿no? Entonces lo grabamos, lo actualizamos y ya aparece así. Faltaría armar las cajitas, ¿no? Y de acuerdo a qué tipo de datos queremos ingresar. Si a su vez lo queremos poner en negrita esto, pero a todos juntos, así como tenemos el título, que eso lo pone solito, vamos a poner acá examen, le vamos a poner título. Y la etiqueta BR es un enter, un salto de línea. Hay otra etiqueta que se llama B, de bold, y eso me lo va a poner en negrita. Todo lo que yo incluya adentro. Entonces, como lo encierro todo esto, entre etiquetas B, tengo esa particularidad de ir encerrando esta que abre y esta que cierra, ¿no? Todo esto lo voy a poner en negrita. Porque abrí y cerré la etiqueta acá. O sea, se pueden ir anidando las etiquetas HTML. Entonces, si no pasa nada raro, cuando lo mostremos, bueno, acá me cambió el título y me puso todo en negrita, por el efecto de la etiqueta B, de bold. ¿Cómo hacemos para cargar una caja de texto? Ahí viene la parte más interesante. Hay otra etiqueta. ¿Alguien sabe HTML o practicó un poco en el secundario o por su cuenta? Un poco, profe. Pero Bueno, ya no me acuerdo. ¿no te acordás? Que era input. Era input, exactamente. Esta etiqueta input,
para nosotros, desde el punto de vista del desarrollo, la vamos a usar mucho, hay una propiedad o un atributo que se llama type, y dependiendo qué tipo de datos yo quiera cargar, ¿se acuerdan cómo definíamos las variables en el pseudocódigo? Que pueden ser, por ejemplo, acá vamos a poner un texto, porque vamos a poner el nombre del alumno, acá también. Acá vamos a poner un calendario para que me diga la fecha, se despliegue automáticamente, y acá un dato numérico que esté entre 1 y 10, sin programarlo, ¿no? Todavía ni siquiera vamos a recurrir, estamos configurando, pero la ventaja que tiene este lenguaje de configuración de HTML que me permite hacer ciertas validaciones sin necesidad de tener que programarlas. Hay otras que no, ya necesito recurrir al código y mediante JavaScript, que se incrusta acá adentro, ahí lo empezamos a programar. Eso es lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Entonces el type, el más común de todo, es text. Le estoy diciendo que me haga una caja que me permita cargar texto. Vamos a hacer así. Y ya que estamos, lo vamos a poner acá abajo. Hasta ahí llegamos. Siempre ustedes vayan probando de a poco para ver el efecto que tiene. Eso automáticamente me generó esta caja de texto. Y acá yo puedo escribir. Por supuesto que hay propiedades, atributos. Por ejemplo, fíjense que cuando yo le hago así, el cursor es como que lo perdí. Yo quiero que el cursor esté acá. Hay una propiedad que se denomina autofocus, que no tiene igual y entre comillas ningún valor, sino que la propiedad en sí misma, este atributo. Hay un autofocus por formulario, porque es el que yo quiero que tome el foco y apunte con el cursor. Entonces hacen así, y ahí se pone solito. Eso es porque tiene el autofocus en esta caja de texto de alumno. A su vez yo puedo cambiar el tamaño de la caja de texto y incluso limitar la cantidad de caracteres que pueda escribir. Entonces, hay uno que se llama max length. Acá está, se les va sugiriendo este C++, no es el C++, no, el Notepad++. Ahí se me quedó pegado. Y acá le ponemos, entre comillas, cuál es el tamaño máximo del texto. Por ejemplo, 20. O 10, por ejemplo, 15. Vamos a probarlo. Lo ejecutamos. Y me va a limitar. No sé si ahora o cuando... Bueno, ahí ya, no me deja escribir más, ¿no? Ahí me cortó la cantidad de caracteres que puedo escribir. Y esto lo puedo hacer más grande o más chico independientemente de la cantidad de letras que pueda escribir. Y esto creo que era, si no me acuerdo, era size, que era es el tamaño. Por ejemplo, vamos a poner size 50 y van a ver que se hace así. Nada más que puedo llegar a escribir hasta 15, ¿no? Caracteres y se frena. Esa es la diferencia. Uno es la cantidad de caracteres que puedo llegar a escribir y otro es el tamaño máximo que yo tengo para hacerlo visible. Y este es para que se haga foco. En materia, podemos copiar todo esto sin el autofocus, ¿no? Porque no podemos poner dos autofocus porque no va a saber qué hacer, pobre. Lo podemos sacar así y van a quedar iguales. En cambio, la materia que son más chicas, acá si le podemos dejar 30 acá. Esto depende del problema que estamos intentando resolver, ¿no? Y acá 20. Pero el tamaño de 40 para que queden el mismo tamaño. Y solamente este como autofocus. Y de esa manera ya tenemos, con la tabulación, en la tecla Tab, podemos ir moviéndonos. Ya tenemos dos cajas para escribir texto. ¿Cómo cargamos un calendario? Porque la idea sería que me ingresen una fecha y esa fecha sea una fecha válida. Así como hay un input type text al lado de la etiqueta, como no le puse ningún BR acá, me va a mostrar esto, y al lado lo que yo le ponga, le siga poniendo, por más que se lo ponga acá abajo, ¿no? Para que me muestre el ingreso de una fecha, simplemente le cambiamos acá, se llama type date. Con eso sabe el navegador que lo que tiene que hacer es mostrarnos un calendario. Entonces vamos por acá, lo actualizamos, toma el autofoco,
y le ponemos acá, no sé, el nombre, a ver, cualquier nombre, Juan, va a rendir lógica y estructura de datos. Esto podría ser una lista desplegable que se va a conectar a una base de datos, y de la base de datos va a traer todas las materias de la carrera, bueno, toda esa interacción es la que van a ver el año que viene, pero ahora estamos armando esta parte, usando por ahora estas dos lenguajes, o sea, la parte de configuración y mostrado del cliente, lo que se llama el cliente web. Después sí, lo vamos a tener que mandar para acá y venir por el ida y vuelta, porque por ejemplo voy a tener que conectarme y traerme la lista de las materias determinadas, y ver si ese alumno está inscrito o no en la materia. Bueno, todas esas cuestiones se van armando con ida y vuelta a la base de datos. Estamos acá. Y bueno, ahí ya tenemos el calendario, simplemente con ese type text lo desplegamos, me sugiere la fecha de hoy, y un vivo va a decir, bueno, va a rendir mañana. Bueno, esas son las cuestiones que no las podemos limitar. Entonces acá sí, nosotros vamos a necesitar, antes de enviar los datos, o después de cuando me carguen y me hagan clic ahí, yo tengo que recuperar este dato, venir y a través de eso lo vamos a hacer en JavaScript, o sea, un programa que me va a recuperar lo que me cargó, como si me hubiesen ingresado este es un dato de entrada. Voy a venir y voy a recuperar la fecha de la PC, o en su defecto va a ser en el servidor, cuando lo subamos a un servidor web, y los voy a comparar. Y si este llega a ser mayor que este, lo voy a frenar y le voy a decir que está mal, porque el examen o se rinde hoy, o lo dejo cargar para atrás. Algún examen que se tomó. Y si del instituto me dicen que no se carguen examen posteriores un mes para atrás, porque si no eso sería inválido, entonces yo tendría que tomar esta fecha, y tendría que ser menor o igual a esta, y mayor o igual a esta, menos 30 días. Bueno, por supuesto que eso no se puede hacer en HTML, y para eso está el lenguaje de programación. Y eso es un código. Son una serie de if que tenemos que ir preguntando, y eso me va a decir si está bien o no. Y si no llega a estar bien, lo frenamos y lo tiene que volver a cargar. Por eso es que ustedes necesitan haber aprendido primero la lógica, para después aplicarla acá por medio de un lenguaje de programación que sería JavaScript, que es lo que ven acá como tercer componente. Y este sí es un lenguaje de programación. Y la nota es otro tipo de input, pero como yo sé que esta nota es entera, ¿y qué más podemos decir? Le ponemos acá numeric, se llama así. Y el efecto que me hace es, cuando lo ejecutamos, bueno, acá cargamos los datos, no, numeric no, es number. Number. Estos son exclusivos de HTML5 ya, no todas estas etiquetas estuvieron disponibles desde las primeras versiones de HTML, pero ya todos los navegadores la conocen. Fíjense que me aparecen estos puntitos, entonces yo puedo cargar números. Lo que pasa es que podría cargar una nota 0, -1, -5, una nota 99. Si lo tuviésemos que validar antes, no existían estas propiedades que les voy a mostrar ahora, ni siquiera este tipo, era toda una caja de texto. Tendríamos que hacer un programita también acá, un algoritmo que me tome la nota y hacer mientras la nota sea menor a 1, mayor a 10, está mal, y la tiene que ingresar. Bueno, acá hasta incluso en HTML, por medio de estas propiedades, lo podría llegar a validar con esto. Pero esto no siempre estuvo, ¿no? Y si yo le pongo, no el largo, ¿no? El mínimo, no tiene que ver con el largo, sino con el valor mínimo, y le pongo que el mínimo sea 1, y el máximo sea 10, y que como además es de tipo numérico, vamos a grabar, van a ver que cuando lo actualicemos, arranca de 1, no me deja bajar, y me deja cargar una nota de 1 a 10, ¿no? También se la puedo escribir, ¿no? Acá se la estoy tipeando. Podría hacer esto, pero cuando ahora nos van a faltar los botones para hacer este efecto, ¿no? Mandar los datos al servidor. Si bien no vamos a programar esta parte, por supuesto,
pero sí vamos a poder validar un montón de cosas del lado del cliente sin necesidad de conectarnos del lado de la base de datos. Pero ahí ya estamos viendo que hasta incluso con la configuración del HTML ya estamos limitando a que sea numérico de 1 a 10, aunque todavía alguien nos puede llegar a tipear 99. Existe una tercera propiedad o atributo, que es el step o el paso. Cuando vimos el para, lo habíamos visto esto, que podés saltar. Supongamos que le ponemos paso 2, no sería el caso este, ¿no? Pero para mostrarle que existen un montón de propiedades. Y lo actualizamos, acá lo que hace es, cuando vale de 1, la próxima iteración salta a 3, 5, 7, 9, y si queda ahí, no puede saltar a 11, y lo mismo para bajar. Y depende del paso que le pongamos, lo va a dar, pero para nosotros, si no le ponemos nada, por defecto el valor que toma es 1. ¿Cómo hacemos para terminar de cerrar un formulario? Ya tenemos la etiqueta, tenemos las cajas. Los que nos falta, vamos a ponerlo por acá abajo, serían los botones. Esos botones que vimos por ahí abajo que me permiten restablecer, borrar o enviar los datos. También se hace... Profe, Sí. los inputs no se cierran. No, ese es un caso particular, que no hay un input así. Es así. Vamos a probarlo. Pero normalmente no se cierra. No, bueno, sí, vamos a cerrarlo. Ahí está. Es que tengo la costumbre de no haberlo cerrado. Ahí está. Bueno, ¿cómo se hacen los botones? Es un tipo de input, pero no es texto, fecha, number. Hay muchas más propiedades acá. Hay tipo mail, tipo URL, bueno, tipo teléfono. Hay uno que se llama reset. No tiene esto. No tiene autofocus. Y hay otro que se llama submit. Y hay un tercero que es un tipo genérico, que es un tipo botón, pero que no está preprogramado. Estos dos ya tienen programación inclusive, tienen incluida una programación interna, y que ahora les muestro de qué se trata. Siempre que estén dentro de la etiqueta form. O sea que estos dos botones van a actuar sobre todos estos objetos que están acá dentro de form. Acá hay otras propiedades, por ejemplo, en la propiedad action, y yo le digo acá qué archivo me va a recibir del lado del servidor, por ejemplo, un archivo validación.php, bueno, ese es el que va a recibir, y lo voy a programar en este lenguaje para que me reciba los datos y se conecte a la base de datos y me haga las recepciones y devoluciones respectivas. Todo eso se indica acá, incluso el método de transferencia. Pero bueno, eso no lo vamos a ver nosotros, por ahora nos quedamos del lado del cliente. Si lo dejamos así peladito como está, van a ver el efecto que tiene, y aparecen ya los dos botones. Este dice restablecer y este dice enviar. Son los nombres por defecto que tiene el navegador. Si este lo abrimos, estamos trabajando en una carpeta, esta. Si este form lo abrimos en otro navegador, vamos a abrirlo con el Firefox, por ejemplo, nosotros tenemos este formato de calendario, que tiene las flechitas aparece el mes acá, nos podemos desplazar, me dice restablecer y enviar en castellano, porque está instalado en castellano. Después ahora le cambiamos los nombres, obviamente. ¿Qué pasó con el Firefox? Acá está. Si lo abrimos con el Firefox, bueno, no sé que no lo estoy usando mucho. Esperen que vean. Este es el formato que aparece. Acá dice limpiar y acá dice enviar consulta, porque el Firefox por defecto le da esos valores. Y si se fijan en el calendario no es el mismo, porque es el que tiene programado internamente el Firefox. O sea, cada navegador le puede dar una impronta a los distintos objetos. Fíjense que las flechitas tampoco son iguales que la de Chrome.
Y lo mismo el Edge, si lo abren, o el Opera, cada uno tiene. Si bien el funcionamiento es similar, no necesariamente es idéntico. Eso es lo que les quería mostrar respecto a los navegadores. Para cambiarle el nombre a estos dos botones, para que no dependa de qué navegador sea, existe la propiedad que se llama value. El value es el valor, el nombre del botón, pero el visible, ¿no? Vamos a ponerle acá borrar, y acá le vamos a poner enviar. Siempre es el atributo, igual y entre comillas, excepto estos, o algunos pocos, el valor que le queremos poner. Entonces, acá cuando lo probemos, si lo actualizamos, ahí aparece borrar y enviar. Y aparecen uno al lado del otro porque no hay un enter. Si lo queremos separar, hay una forma, después eso se hace con las hojas de estilo, ¿no? Pero insertar un espacio es, a ver cómo era, ampersand, new EBSP, nuevo espacio en blanco. Eso que está ahí es la inserción de un espacio en blanco, como la barra espaciadora. Y lo podemos poner varias veces, ¿no? Vamos a poner 4 o 5 veces, entre un botón y otro. A ver si no lo escribí mal. Y ahí se corrió. Bueno, después de eso se puede acomodar con las hojas de estilo y dándole un formato especial. Si nosotros estamos escribiendo y le aprieto acá borrar, se borra automáticamente. Y lo hace solo, nosotros no hicimos nada más que poner el tipo reset. Y borra el contenido de todos los objetos que hayamos cargado que estén dentro de esta etiqueta form. Ese es el objetivo de este botón, que ya está preprogramado. Por eso les digo que ya tiene su propia funcionalidad. Y el enviar lo que hace es justamente venir para acá y fijarse a dónde lo tiene que mandar, busca todos los datos que estén cargados en los objetos, del formulario, y los manda, el contenido este. Pero ahí nosotros podemos recurrir a otras propiedades para que este botón enviar, este tipo submit, los valide, sin programar nada. Entonces, por ejemplo, si le ponemos que los campos estén requeridos, una nueva propiedad, required se llama, eso hace que sea obligatorio el dato. Que cuando yo le aprieto acá a enviar, se va a venir a fijar acá y me va a decir, no, si está incompleto me lo tenés que completar, si no, no lo envío. Y eso simplemente lo logramos con esa propiedad. Lo mismo vamos a poner acá, siempre en el input, ¿no? Que todos los datos sean obligatorios. Además, ahora vamos a probar entre el 1 y 10 para que me lo valide. Y me quedó que también sea obligatorio. Entonces, si yo vengo para acá y le doy a enviar, ahí me dice, no había actualizado. Completa este campo. Pero eso lo hace solito el navegador simplemente con esa propiedad. Entonces vamos a ponerle acá, y le doy a enviar, y me dice, ahora completate otro. Vamos a poner lógica y estructura de datos. Y así vamos chequeando que los valide a todos, ¿no? Este es el examen que se tomó, y me dice que lo complete. Entonces, si le doy una nota que esté dentro del rango correcto, lo envía, captura estos datos, y ahora los perdí, obviamente, bueno, se quedaron ahí en el ciberespacio, bueno, no hay dónde ir a derivarlo estos datos, pero se programaría del otro lado para que los recepcione. Si nosotros ponemos un nombre, una materia, una fecha, y alguien, en vez de usar estos botoncitos, me pone acá la nota 15, y le doy enviar, este mismo botón submit, como sabe que tengo una propiedad acá con mínimo y máximo, ahí mismo me lo valida. Y me dice que el valor debe ser inferior o igual a 10. Eso no lo escribimos nosotros. Entonces venimos acá y decimos, bueno, vamos a poner un 0. Y me dice que debe ser superior o igual a 1. Y ahí está. Y ya lo tenemos bastante controlado al formulario. O sea que, como verán, no es tan complejo hacer un formulario web con etiquetas, con input, eligiendo los textos, los tipos adecuados, e inclusive con los botones que van viendo acá. ¿Se entendió?
Hasta video Sí. podemos. Bueno, y lo que nos queda ya para terminar es, les muestro así sintéticamente lo que sería el CSS. Acá todo lo que vimos fueron 2 HTML. ¿Cómo se pone la etiqueta CSS? Las hojas de estilo. En la versión con la que vamos a trabajar sería el CS3, que es la última. Hay distintas maneras de incluir el estilo adentro de un formulario. Uno es, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, es meternos adentro de cada una de las etiquetas, esto no se suele usar, salvo contadas excepciones, y decirle, por ejemplo, entre las etiquetas style, ¿sí? Esta etiqueta de style que abre y cierra, o acá mismo, le ponemos el estilo, no en el caso del título, ¿no? Que está allá arriba. Vamos a ponerle acá. Y le queremos decir que vamos a poner un estilo. El estilo que vamos a poner, no se suele usar nunca, a ver si me acuerdo cómo era. Vamos a abrir y vamos a cerrar. Hay algo que no me está marcando bien. Esperen un cachito que me estoy acordando. Es... etiqueta, estilo... Vamos a hacer una prueba acá. Vamos a poner el color de fondo. Background, color. Dos puntos. Red. Ahí le estamos diciendo, lo que estamos buscando poner es el color de fondo del título que aparezca en rojo. Ahí estoy escribiendo algo mal. Profe, me parece que solo tenés que poner estilo sin style, sin la etiqueta. Style igual. Es con iguales, porque es un atributo. No, estoy acá dentro como atributo del... Ahí está, gracias. Esto lo vamos a hacer arriba después, les muestro otra versión. Sí, este es como un atributo como cualquiera de estos. Si se pueden meter adentro de cada línea. Entonces, por ejemplo, acá lo que le estamos indicando, a este H1, a este título de este documento, el color de fondo en rojo, para que vean el efecto que va a tener. No es muy estético, obviamente. Esperen que hay algo mal. Escribí style. Acá hay una etiqueta que me quedó mal. ¿Faltan comillas? Sí, faltan comillas. Me está faltando unas comillas acá. Ahora sí. Ahí está. Esta es la etiqueta de apertura de este H1 y acá está cerrado. Y este es un atributo como cualquiera de estos, ¿no? Y estas serían las comillas que encierra el contenido. Ahora sí. Bueno, hace eso. El color de fondo del título 1. No es muy lindo, ¿no? Pero, ¿cómo funciona CSS? En este caso lo estamos poniendo como una propiedad o un atributo de una etiqueta HTML. Y lo podemos poner varias, ¿no? Por ejemplo, el color de la fuente sería, ¿qué le podemos poner? Sobre un fondo rojo. Esta es una manera de escribir los colores, después se puede usar la paleta de colores. Y usando la paleta de colores se puede usar el numeral y en hexadecimal. Eso no es que se los tienen que acordar a todos. Por ejemplo, una cosa así. Vamos a hacer así. Y todas F son blancos. Todos ceros serían negro y después las combinaciones en el medio que ustedes quieran poner. Y separado por un punto y coma van poniendo la propiedad
del estilo, en este caso el color de fondo, y este sería el color de la fuente. Y hay muchas otras más, ahora vamos a ver unas pocas. Pero, digamos, ¿por qué no se usa esto? Porque nosotros tendríamos que meternos en todas y cada una de las etiquetas y darle un color, un estilo particular a cada una. Si bien lo podemos hacer específicamente en algún caso, la otra manera de hacerlo es, normalmente, que eso es lo que estaba intentando hacer y se me mezclaron, es con esta etiqueta estilo, acá, la abrimos. Vamos a hacer así, copiamos acá. Entre una etiqueta estilo que abre y cierra, le podemos dar un estilo genérico al documento. Siempre trabajando en este HTML. Le podemos ver la tercera alternativa, que es la más usada y la mejor. Ahora, ¿cómo hago para darle estilo desde acá arriba al resto del documento? Entonces ahí necesitamos elegir unos métodos de referencia. ¿Cómo referenciarnos? Por ejemplo, esto lo vamos a sacar. Si lo sacamos y no ponemos nada acá adentro, volvemos a la versión anterior, ¿no? A este título. Si yo quiero, por ejemplo, a todas las etiquetas P, supongamos que tenemos varias, ahora vamos a agregar un par, darle el mismo estilo, yo lo que tendría que poner acá es decir, a la etiqueta P, darle este estilo, este no, entre llaves, vamos a poner un punto y coma, si no, mal no recuerdo, yo le quiero dar todo este estilo, sin comillas, entre ya, poniéndole la propiedad de CSS, separado por punto y coma, cada una, y va a buscar a todas las etiquetas P que tenga, y le aplicaría estas características. Vamos a probarlo, ¿no? Bueno, no me acuerdo acá si había un simbolito más. Como encontró una sola, le puso del fondo rojo y fuente blanca. Pero si supongamos que este segundo también era una etiqueta P, se las va a ir a aplicar a todas. Esa es una manera de referenciar que es por tipo de etiquetas. Al hacer eso, como nosotros estamos diciendo a todas las etiquetas P, aplicarle esto, lo va a cambiar a estos dos. Y ahí se lo hace automáticamente. La ventaja de ir poniéndolo acá arriba es que no tenemos que ir individualmente etiqueta por etiqueta. Si nosotros queremos apuntar desde, acá vamos a poner muchas propiedades de estilo, ¿no? A una en particular, por ejemplo, vamos a poner a este H1, sin necesidad de tener que poner H1, sino que queremos apuntar a esta línea, se puede hacer con un atributo que se llama ID. Y por ejemplo, le ponemos ID, o esto mismo lo vamos a hacer en el otro. Vamos a hacer así. Y en esta etiqueta form, acá arriba, vamos a poner esto. Por supuesto que acá no va a haber P, pero si yo a esto le pongo H1, lo va a hacer sobre esta sola. O por ejemplo, si le ponemos label, este mismo estilo, que no está muy bueno, se lo va a aplicar a todos estos. Vamos a probar. Nos vamos a la llamada del formulario y ahí nos aparece ese estilo, lo aplicado a las etiquetas. Esto no es diseño gráfico, ¿no? Es para mostrarle cómo funciona. Por supuesto que si se nos ocurre hacer algo al body, adentro del estilo, también se lo va a aplicar a todo el cuerpo de la página. Vamos a ponerle, le cambiamos un color de fondo. Vamos a poner un color de fondo, no sé, verde. A ver. Así. Poniéndole los nombres de los colores es bastante limitada la cantidad de colores, pero estos efectos sirven.
Y ahí le puso el color de fondo, uy, bastante complejo, ¿no? A todo el body, vamos a cambiarlo. Una salud, vamos a ponerle un gris. La otra manera de poner estilo, si bien lo podemos hacer ahí individualmente en cada línea, como les dije, o acá arriba haciendo referencia a las etiquetas, pero también haciendo referencia a una línea en particular, por ejemplo al H1, si acá le ponemos por medio de un ID, le ponemos poner ID título, le ponemos un identificador, entonces acá ponemos numeral título, cuando ustedes vean estas referencias, lo que estamos diciendo es que donde exista el identificador título, lo va a cambiar. Normalmente estos ID se utilizan uno por cada línea. No se deberían repetir, aunque los repite igual, pero la idea sería que apunte ahí directamente. Vamos a cambiarle el color. Y lo ponemos entre llaves. Y un color, no sé, cualquiera, al azar. Entonces ahí directamente estamos haciendo la referencia por medio de un identificador. Ponemos un identificador donde querramos, siempre como un atributo de esta etiqueta, y con el numeral y el nombre del identificador, en el medio le podemos poner, pero múltiples propiedades, ¿no? Acá estamos haciendo 2 o 1, pero existen un montón. Entonces si actualizamos, ahí nos quedó ese color, que es la combinación que yo le puse. Y si queremos simultáneamente, acá porque había muchos labels, se los aplicamos a todos. También existe una tercera manera, que es la más utilizada, que es armando clases. Por ejemplo, como estas 4 son cajas de ingreso de datos, estas 4, yo podría ponerle, por ejemplo, que esto es una clase que le vamos a llamar caja, por ejemplo. Y así con cada una de las 4. Lo ponemos acá. Y desde este lado, lo que podemos hacer es hacer el punto caja, que va a apuntar a cada uno de los objetos que se llamen así. ¿Qué propiedades podemos poner? Vamos a recuperar algunas que tenía por acá. A ver para que vean, hay múltiples propiedades. A ver, acá hay una. Vamos a ponerle margin. No hay muchos. Esperen. Estas que están acá. Voy a poner esto. Ahí lo que estamos haciendo es ponerle muchas más propiedades. El color de fondo tiene otro color acá, en hexadecimal. El hexadecimal es un número que va desde 1 a F, sería como de 1 a 16. Por eso lo deben haber visto en tecnología. El color de fuente, el tamaño de la fuente, se lo podemos cambiar. Acá le vamos a hacer una sombrita y un borde. Bueno, ya que tiene sombra y tiene borde y tiene fuente y todo, esta misma clase se la vamos a aplicar a los botones también. A esto de acá. Bueno, vamos a ver qué sale de acá. Esto es un Frankenstein que puede llegar a salir, pero es a las labels, a las que sean por medio de etiquetas, me estoy referenciando al cambio que le quiero hacer. Acá lo voy a hacer por medio de un ID. Y acá lo voy a hacer por medio de una clase. O sea que todo lo que diga clase caja, le voy a aplicar todo este estilo. Por supuesto que hay múltiples propiedades de estilo. Si lo ejecutamos, hace todo esto que está acá. Me cambió el tamaño de las cajas, le puso un borde, un sombreadito, que no sé, me hizo un centrado del texto.
Pero bueno, esas son las... No se ve muy bien. Y ese es el efecto que le podemos dar por medio de las etiquetas, por medio del estilo, o sea, el CSS. Si nosotros dejamos este estilo que está acá, solamente se aplicaría a este documento HTML. En cambio, si esto lo queremos aplicar en cualquier HTML que nosotros tengamos, lo podemos llevar, aunque no es muy lindo, ¿no? Lo podemos sacar de acá y podemos crear un archivo nuevo y lo guardamos como en el mismo proyecto, pero con extensión CSS. ¿Para qué haríamos eso? A ver. Acá está. Por ejemplo, vamos a ponerle hermoso diseño, lo vamos a poner acá. Y lo guardamos en la misma carpeta. Y copiamos esto. Sacamos estas etiquetas porque eso es para HTML. Estas etiquetas de estilo son de HTML. Esto que está acá serviría y lo podríamos aplicar a cualquier documento HTML y le aplicaría el mismo estilo. Siempre y cuando, por supuesto, desde el documento HTML hagamos la referencia a un ID. Cada vez que haya un ID en un documento HTML que se llame título, lo va a venir a buscar acá, no lo va a encontrar, entonces le tenemos que decir a dónde, a qué archivo externo, porque este es un nuevo archivo, lo va a encontrar y le va a aplicar este estilo. Y así con los ID, con los atributos HTML o con las clases. Entonces, si nosotros armamos un muy buen estilo, no como este, ¿no? Y lo queremos vincular a cualquier HTML, a todas las páginas de nuestro sitio, o a todos nuestros sitios web que vayan tomando el mismo estilo, los colores de fondo, de etiquetas, los mismos efectos, nos creamos un punto CSS, que si lo miramos, acá va a aparecer como un tercer archivo, es un archivo externo, tiene el estilo, tenemos que ponerle las referencias en cada uno de ellos, de acuerdo al nombre del estilo que tenga. Y cómo hacemos para que se linkeen. Hay una, justamente, link, una etiqueta que se llama link. Que me voy a copiar. Así ya terminamos. Y de esa manera vamos a poder vincularnos, esta que está acá. Si yo desde acá quiero decir que esto que tengo acá, esto que es todo HTML, pero que le puse los ID y le puse la clase, aplica un estilo genérico que yo tengo armado, por supuesto con estos nombres, ¿no? Lo que tengo que hacer es linkear mi punto HTML con este punto CSS, para que los vaya a buscar ahí. No ponerlos acá arriba de cada uno de estos HTML, porque me obligaría a ir repitiendo el estilo CSS. Entonces, si yo le pongo hermoso, por ejemplo, le pusimos así, ¿no? Por el diseño que hicimos, y le digo que este documento HTML, en la parte de configuración de la cabecera, se referencie con este de acá. ¿Por qué? Porque cuando encuentre acá una clase o un ID, no están puestos acá a nivel de línea, el estilo, y no está puesto acá arriba en el documento, sino que está puesto en un archivo externo. En este que estamos viendo acá. Y de esa manera podemos lograr el estilo, aplicarlo simplemente con esta línea, un mismo archivo de estilo, con las referencias adecuadas, aplicarlo a todas las páginas del sitio, o a todas las páginas de distintos sitios que vayamos creando. Entonces vamos a nuestra página, llamamos al formulario, y sigue teniendo su estilo. En este caso no internamente, sino a través de este archivo. Por supuesto que si acá le cambiamos
y no coincide el nombre, va a perder la referencia del estilo y vuelve al HTML de la estructura, de todo lo que armamos, sin estilo. Por supuesto podemos ir cambiando y tener varias hojas de estilo, porque se las damos a un diseñador gráfico que nos haga distintos estilos, para caja de texto, etiquetas, títulos y demás, colores de fondo y todo eso. Y nosotros vamos con las referencias siempre con los mismos nombres. Vamos probando a ver cuál nos gusta más y se lo vamos aplicando a cada sitio que vamos creando. Esa es la manera ideal de trabajar con un archivo externo, ¿no? Una hoja de estilo en un archivo externo, que es la forma más práctica y reusable de estos puntos CSS. Ahí está. Bueno, ¿estamos? ¿Se entendió? Lo que ustedes van a ver publicado en el modo, vamos a entrar acá y con esto ya terminamos, es, más allá de la clase de hoy, ya les debe haber aparecido la actividad. La actividad es este trabajo práctico, que como les decía al principio, acá van a tener una serie de referencias a lo que hicimos hoy, cómo armar más en detalle un formulario web, que todos son míos. Perdón, profe, no está compartiendo pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. ¿Ahí están viendo? Sí, ahora sí. Bueno. Entonces acá en el modo les decía, más allá de la clase de hoy, van a ver la asignación que tienen, así como tenían una para ingeniería de software. Este sería el trabajo práctico, donde tienen una actividad subida. Epa, abrí un video. Tienen una actividad subida, vence el 15 de agosto, o sea que bueno, después que nos reencontremos en el segundo cuatrimestre, todavía van a tener tiempo, pero para que vayan viendo lo de HTML, lo de formularios web que vimos recién también. Les decía, estos dos videos son míos, y estos son unos que vi ahí, que son bastante cortitos y les puede servir sobre CSS para aquel que le interese. Más allá de entender cómo funciona, y si ustedes quieren practicarlo por su cuenta, como les decía, también pueden usar una plantilla, y ya lo tienen prearmado, y lo único que tienen que hacer es terminar de configurarlo. La parte de formularios sí son más específicos y lo pueden hacer ustedes, los HTML con los formularios web. Eso es lo que deberían hacer en grupo y entregarlo, apenas si lo tienen antes, lo suben y lo entregan. Y ese sería el objetivo del primer trabajo práctico. El enunciado es lo que les estoy comentando, lo tienen acá en un PDF, también lo tienen en el Google Drive de la materia al PDF, que es el trabajo grupal, que tienen que tener 3 páginas. La primera se llama index, como vimos y como hicimos una recién, y tiene que llamar desde ese index, donde muestran la información general de la organización que ustedes elijan, o el emprendimiento propio, el que ustedes quieran, si lo quieren relacionar con el de ingeniería de software, mejor, y desde acá llaman a otras 2 páginas, una que sea una de contacto y otro sea de un currículum vitae. Pero van a ser 2 formularios web, así practican cómo cargar formularios. Y la idea sería que trabajen, como vimos recién, con un único archivo externo CSS, así le van dando estilo. Y que tengan los botones, el de reset y el de submit, el de enviar. Cuando ustedes lo tengan, lo que van a tener es armado una carpeta en algún lado, por eso les digo, trabajenlo en la nube mejor, o después lo suben a la nube. Mínimamente van a tener 3.html y un .css. O sea, los 2 formularios de HTML más la página principal y el .css. Después pueden tener acá imágenes o videos, depende de lo que le quieran agregar, o si lo hacen linkeado a otro lado. Esa carpeta es la que ustedes deberían entregar, tienen tiempo hasta el 15 de agosto para hacerlo, y subir al modo en esta actividad, pero lo que suben es un único PDF, como si fuese la portada o la carátula del trabajo, como hicieron en ingeniería de software,
y un link a donde tengan guardado esto que ustedes crearon, ¿no? O sea, para que no tengan que subir todo eso al modo, sino que lo tengan ahí en un Google Drive o Dropbox o OneDrive, el que ustedes quieran, y lo que suben a Edmodo es un PDF donde están los integrantes del grupo, el proyecto, el título del proyecto, o sea, la referencia del trabajo que hicieron, y el link a donde lo tengan guardado. Así de ahí directamente vamos y lo miramos. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Muy bien. Esa es la tarea que tienen de entretenimiento y aprendizaje para armar un sitio web, un mini sitio web con 3 páginas web y formularios en este mes y pico que les queda. Después del lunes, ¿no? Después viene primero el parcial. Y a partir de ahí ya se pueden entretener con esto. Profe, el parcial de ingeniería, ¿nos Sí. tira una idea de cómo lo va a hacer? Y difícil, les dije, ¿no? Sí, eso sí, lo tengo claro. Bueno. El lunes tenemos el de ingeniería y el jueves el de lógica. Los dos van a ser en el modo, se van a publicar. O sea, ustedes se van a conectar acá por Zoom y después a partir de ahí se conecten en el modo. Cuando se conecten por Zoom con la cámara, si yo los puedo ver. Sí, eso sí sabemos que es Y obligatorio. va a ser un multiple choice, o verdadero o falso, que se les activa en el modo. Ustedes entran, como cada uno de ustedes ya tiene su usuario, Claro. lo resuelven y lo envían. Va a ser seguramente de 10 preguntas, por ejemplo, y van a tener que tener aprobadas 6 o más correctas para aprobar. U 8 más para promover en el caso de ingeniería. Y el jueves en el de lógica, 6 o más bien. Y cada pregunta normalmente son algunas preguntas teóricas con las opciones posibles de todos los temas que hemos visto en el cuatrimestre, pero también cuestiones prácticas. Por ejemplo, en el caso de lógica hay fragmentos de código o un pseudocódigo, y dependiendo cómo funcione el programa, ustedes van a determinar cuál es la salida. Si hubo un if, por ejemplo, una variable tomó un determinado valor, y hay una pregunta, y ahí se muestran 2 mensajes, por el verdadero y otro mensaje por el falso. Y las opciones serían que si muestra uno, muestra el otro, muestra los dos, no muestra ninguno. Ustedes siguiendo ese mini código deberían, y entendiéndolo, decir qué es lo que saldría como salida de ese programa. Esa sería Perfecto. la parte práctica, digamos. ¿No nos vas a pedir que escribamos pseudocódigo? No, lo van a tener hecho, o van a tener, por ejemplo, un mini enunciado cortito y un par de algoritmos, y ustedes deberían decir cuál es el que se ajusta a ese enunciado. Ok. ¿Y en ingeniería también vamos a tener que desarrollar, escribir? No, son múltiple choice. ¿No? Ah. No van a Sí, igual desarrollar. eso no implica que sea más fácil. No, pero es más fácil, Claramente, digamos, claramente no, porque si no lees, si no estudias no sirve de nada. tiene que acertarle a las... No, más tampoco vale, al azar, más vale. ¿no? Porque en 10 preguntas le puede acertar a 1, a 2, pero después sacar 6 u 8 de ahí no es imposible. Pero No, nada que no hayamos visto, ¿no? Que lo no, tengan pero publicado y que sí. no hayamos visto en los videos. Pero va a ser así, es teórico-práctico, pero con del tipo múltiple choice. O sea, ustedes tienen que Claro, ir más que nada, entendiendo. sí, eso está bueno, pero lo importante es que, o sea, lo que yo me llevo acá es que lo va a subir al modo, porque depende del profe. A uno lo mandan por mail, Sí, y se lo reenviamos al mail, eso también, ya sabemos que es por el modo. no es una Es herramienta como una asignación, digamos, va a es decir una parcial. asignación que se llama, bueno, acá les muestro. Cuando estamos acá en el modo, Sí. cualquiera de las dos, por ejemplo, los trabajos prácticos son asignaciones. Acá se llama esto, quiz, es un examen. Y ahí Ahí después a está. ustedes les va a aparecer acá el examen para hacer, o les aparece acá a la derecha, y lo ejecutan, y bueno, ahí tienen un tiempo de duración, va a ser 1 hora, por ejemplo, pero les va a sobrar, o sea, siempre van a tener un tiempo que les sobre para poder hacerlo, y van respondiendo las preguntas. ¿Va a haber como un cronómetro dentro del parcial? Tiene un cronómetro, sí, Ah, mira vos, eso no sabía. tiene un cronómetro. Bueno, Y bueno, y cuando lo envían, ahí mismo les da la nota,
y yo voy viendo a su vez lo que van entregando y las notas que van sacando. Perfecto. Igualmente después, si alguno no aprueba, en el caso de ingeniería no llega al 6, o sacó un 6 o un 7 y quiere ir por el 8, o 9 o 10 para poder promoverla, al lunes siguiente está el recuperatorio. Lo Esa mismo de pregunta la- la tenía ahí esperando que me dé el lugar. Eso lo quería decir. Yo me saco un 6, puedo hacer recuperatorio para ir por el 8. Sí, porque Perfecto. del parcial o del recuperatorio se toma la mejor nota, y esa es la que se promedia con la mejor nota del segundo cuatrimestre. ¿Eso se puede hacer en toda la materia, profe, o depende del profesor? Y eso depende del profesor. Ah, bueno. Pero Listo. normalmente creo que ese es el estilo que se busca. Porque vos estás demostrando los conocimientos con el mejor examen que hiciste. Claro. Está bueno. En realidad esa idea la tenía desde un principio, que si no llegaba al 8, lo intentaba hacer Claro, en recuperatorio. así es. O por ahí, si sacaron después yo les digo, porque por ahí sacaron un 7, pero el trabajo práctico que hicieron, los que fui viendo hasta ahora, están muy bien hechos. O tener un Nosotros somos el de la 7,50 película, y redondean y necesitan, no es que tienen que volver a hacer el examen, porque entre el trabajo práctico que hicieron y el parcial ya demostraron los conocimientos como para promoverlo. Pero bueno, eso se va viendo, depende de cada uno, el trabajo que hicieron, el examen que hicieron, se lo vamos a ir viendo. Bueno, profe. Bueno, muy bien.